Bueno, vamos a dar comienzo, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendiciones un jueves más y el hecho de tener un día más para estudiar la palabra. Espero que usted no se canse de buscar de nuestro Dios, de aprender y que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder presentar delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tú eres bueno, agradeciendo, Señor, que no hay otro Dios como tú, que tú eres fiel, que tú eres grande, que tú estás por sobre todas las cosas. Señor, quédate con nosotros, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a siempre vamos a continuar, vamos lento, no es de todos los jueves, y yo espero que usted pueda escuchar las enseñanzas. No las estoy dando todos los jueves con respecto al Salmo 51, voy poco a poco, y entonces hoy vamos el tema de esta enseñanza es reconociendo el error. Qué bueno es cuando uno puede reconocer sus errores. Entonces dice Salmo 51:3. Salmo 51:3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, como les decía, reconociendo el error. En este caso, le he puesto error como al tema, pero uno bien sabe que lo que David estaba reconociendo aquí no era un error, ¿verdad? Error le llamo a todo, ¿verdad? Sino que estaba reconociendo que él había pecado, porque dice, yo reconozco, no es que él había llegado a conocer cuáles eran sus rebeliones. Porque una cosa es que nosotros hagamos algo malo y digamos, no sabía, ¿sí? No sabía que yo estaba haciendo algo malo, no lo sabía, pero él ya sabía. Entonces, como él ya sabía que estaba haciendo algo malo, entonces llega a la conclusión y dice, porque yo reconozco, oiga, reconocer, es decir, algo que ya conocía, se da cuenta. Entonces lo mismo cuando usted y yo nos equivocamos en algo, es decir, me volví a equivocar, lo volví a hacer lo contrario, no era siempre de esta manera, etc. Entonces, llegó un momento en que David fue descubierto. Fue por el profeta Natán que él es descubierto. Ahora, descubierto en el sentido de que no era público su pecado, porque los que conocían lo que David había hecho eran muy pocos, no eran muchos, eran muy pocos. Entonces llega un momento en el cual, cuando es descubierto, ¿qué podía hacer? Nada. Porque lo interesante, perdón, porque lo interesante de esto es que delante del hombre de Dios no podía negar lo que había hecho. Amén. Llegó a este punto que cuando delante del hombre de Dios no podía negar lo que había hecho. Ahora, probablemente no se va a levantar un profeta ante nosotros. No se va a levantar alguien humano y nos va a señalar cuál es nuestro error. No va a venir de esta manera. Disculpe que estoy ahí solucionando un poquito el problema del sonido. ¿Ok? Entonces, no es que alguien se va a levantar o alguien va a llegar delante de nosotros y nos va a señalar y nos va a decir, tú o usted o tú hiciste esto y esto y cometiste este pecado e hiciste todo lo malo. No. Ahora, con escuchar la palabra de Dios, fíjese,
con escuchar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que están hablando a nuestra alma. Muchas veces el siervo o la sierva que está predicando no conoce nada de nuestras vidas, no conoce lo que nosotros hemos hecho, pero Dios sí, y por medio de su palabra nos llama la atención, nos reprende. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda levantar a alguien y Dios manda y diga, mira, tú estás en pecado, deja de hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el caso de David? Bueno, hay algo muy interesante. Cuando él es descubierto, no le quedó otra cosa que aceptar. A diferencia de otros creyentes que cuando son descubiertos en su pecado, no aceptan. Mire qué increíble, ¿verdad? Hay muchos, o no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado? Muchas veces por una profecía. Y el que está dando la profecía no sabe por lo que estamos pasando, o lo que hemos hecho, o la palabra de Dios. Y lo que podemos llegar a decir es que, no, alguien le contó al pastor, alguien le dijo al pastor, alguien le mencionó algo. Y no necesariamente tendría que ser así. Entonces, ¿cuántos no aceptamos el error o cuántos no aceptamos nuestros pecados? Entonces, ¿cuándo es que se reconoce cuando uno es descubierto? ¿Por qué? Porque en el caso de David no le quedó otra cosa. Él no buscó al Señor para pedirle perdón. Él no se arrodilló delante del Señor. Él no hizo muchas cosas. Entonces, lo más probable es que David se hubiera podido quedar callado un tiempo más. Pero él nos relata en otros salmos de que él vivía una angustia. Quiere decir que el profeta llegara era un alivio para su vida. Que el profeta llegara, mire cómo son las cosas. Era una confrontación, ¿verdad? Ante él. Sí, era una confrontación ante él. Pero que el profeta llegara y lo descubriera era un alivio, porque entonces en eso empezó a haber un cambio en su vida. Entonces, ¿por qué? Porque creyendo que con el tiempo iba a desaparecer la pena y la culpa. Y eso es lo que muchos hacemos. Cuando cometemos algún error o algún pecado, cuando nos equivocamos y hacemos las cosas como no deberían de ser correctas, creemos que el tiempo va a calmar o a curar eso que hemos hecho. Y no es así. Hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo, pero nuestras faltas y nuestros pecados delante del Señor no van a ser curadas. El tiempo lo cura todo porque aprendemos a superar, a pasar esto, a pasar aquello. Pero aquel que es creyente no puede vivir con eso en su alma de haberle fallado al Señor. ¿Será que David creía que Dios se iba a olvidar de su pecado? No, mire, Dios no se olvida. Dios no se olvida. Él dice, venid pronto y estemos a cuentas. Quiere decir que Él tiene una lista. Él tiene una lista de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos pensado. Ahora, ¿cuándo se borra eso? Cuando nos presentamos delante de Él y le pedimos perdón, pero con arrepentimiento. Amén. Con arrepentimiento. ¿Por qué David no había llegado a pedirle perdón al Señor? Mire, podríamos, por lo que otros versículos o otros capítulos no lo mencionan, podría ser diferentes razones. ¿Sería que por su orgullo? ¿Sería que por su orgullo él, bueno, la verdad que como siendo rey estaba en el derecho de poder hacer lo que quiera? No, los reyes paganos podían tomar a la mujer que quisieran. Los reyes paganos podían matar
a quien quisieran. Los reyes paganos podían hacer con su reino lo que le diera la gana. Pero en este caso, Israel no era de David. Israel no le pertenecía a David. Israel le pertenecía al Señor y Dios había puesto a David como rey para que los reinara. Pero él seguía siendo Dios y David seguía dándole cuentas. Los demás no le daban cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque aún tenían dioses, pero no hablaban. Entonces, estos reyes no tenían que darle cuenta a nadie. Pero David sí. ¿Cuántas veces el orgullo puede más en nosotros y no buscar a Dios? Y nosotros estamos conscientes de que necesitamos acercarnos a Dios. Dice, porque yo reconozco. ¿Quién de nosotros no ha reconocido cuando nos hemos equivocado? Yo creo que todos. ¿Quién no siente como ese nerviosismo en su cuerpo, en su alma? ¿Quién no siente ese nerviosismo de que, hice esto, no sé? Y nos dicen, hermano, Dios me lo bendiga. Y uno dice, amén. Y en esa situación en la que andamos nos dicen, hermano, ¿y no puede orar por mí? Y uno poner las manos y uno dice, ay, Señor. La única manera que podemos reconocer algo es por observación y reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué observación? Porque podemos observar cómo nosotros mismos sabemos cómo nos hemos comportado. Y reflexión, ¿verdad? Sí, yo sé. Reconocimiento, reflexión. Yo sé que no tenía que haber hecho eso. Yo sé que no tenía que haber dicho eso. Yo sé. Y también por la experiencia que ya hemos vivido. Porque ya hemos vivido algo. Entonces, en algunos casos, no es primera vez. No era primera vez que David pecaba, pero tal vez, ponerlo de esta manera, pero tal vez nunca había llegado a cometer tal pecado. Adulterio, asesinato, encubrimiento, mentira. Entonces, después de la llegada del profeta y que es descubierto, creo que allí David pudo darse cuenta realmente de todo lo que había hecho. Entonces usted está diciendo que no sabía lo que él había hecho. No, sino que él lo miraba de una manera y el orgullo le permitía como, bueno, yo soy el rey. ¿Quién me va a juzgar? Yo soy el rey. Ya pasó un tiempo, nadie ha dicho nada, nadie me ha acusado de nada. Urías está muerto. Lo pusieron y nadie anduvo preguntando, etcétera. Reflexionar respecto a las decisiones que había tomado y saber que había hecho lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. David conocía a Dios. ¿Por qué David no hizo nada si estaba consciente de lo malo que había hecho? Mire qué tremendo es cuando nuestra alma nubla, ¿verdad? O trata de engañar y nuestra alma es más fuerte que nuestro espíritu, porque domina más. Porque hacemos más la voluntad de nuestra alma que la voluntad del espíritu. Ahora, hay algo muy interesante aquí. ¿Desde cuándo David había dejado de oír la voz de Dios? Ya tenía un buen rato de no oír la voz o de sentir su presencia. Ya tenía un buen rato de no ir a orar solo. No estoy diciendo porque él tenía que de seguro seguir yendo a las ceremonias y a los servicios que se hacían. Era el rey y cómo iba a faltar y cómo
y cómo se va a comportar de esta manera y que los demás y que el pueblo de Israel no se dé cuenta de lo que está haciendo. ¿Cómo, verdad? No, él tenía que estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado presentes en los servicios? Hemos seguido sirviendo, pero no hemos sentido su presencia. Ya no hemos sentido su presencia. Ya no hemos escuchado su voz. ¿Ah? Es bien importante esto. El no escuchar la voz de Dios. El no sentir, el no entender, nos puede hacer que llevemos. Por eso él no había podido reflexionar. No había querido darse cuenta. Oiga, no había querido darse cuenta de todo lo que había hecho. ¿Qué lo llevó a no buscar a Dios más? Es que para que él, déjeme ponerlo de esta manera, para cuando él comete el pecado, tuvo que haber un enfriamiento en su vida. No era así por así, no era porque, no, tuvo que haber un enfriamiento en su vida. Nadie comete un pecado de este tamaño de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra es bien clara, dice que llega a nuestra concupiscencia, ¿verdad? Y ahí está. Cuando alguien fornica o cuando alguien adultera, no fue porque, me voy a acostar con esta persona. No es así. Sino porque de seguro ve, ya sea hombre o mujer, ve y lo tiene ahí en su mente, ¿verdad? En su corazón, y le está dando vueltas y vueltas, y esto va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y entonces empiezan a haber miradas, pláticas, situaciones que cada vez, y se da el pecado. Es decir, se da la consumación, el pecado ya estaba. Porque la palabra dice, da a luz el pecado en el alma. ¿Qué dice el Señor? Que con que solo mires o codicies a una mujer, ya adulteró o ya fornicaste o ya se fornicó con ella. Y eso que la otra persona ni cuenta se dio, pero el Señor dice que uno sí. Entonces, no fue de la noche a la mañana, no fue en el caso de David. Yo estoy hablando en el caso de David. Aquí no estamos metiendo en ningún momento a Betsabé, estamos hablando de David. ¿Qué habrá hecho para que él dejara de buscar a Dios? Podría ser que pasó mucho tiempo ocupado en cosas del reino, que le quitaban más tiempo, sus obligaciones como rey. No, Señor, la culpa es tuya porque me pusiste como rey y ya no tenía tiempo para. Mire, aquí en la iglesia el pastor Don siempre me dice no sé si, un dicho, él tiene y me dice, hay excusas, pero no razones. Es decir, la gente siempre pone excusas, pero no razones. No pude. ¿Cuántos decimos el trabajo? ¿Será que él estaba muy cargado con su trabajo y que él descuidó la adoración? ¿Será que se inmiscuyó en querer cambiar o hacer muchas cosas y olvidó y se alejó de lo más importante? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Su trabajo o la relación con Dios? ¿Su familia o Dios? ¿Su servicio o Dios?
Cuando dejamos de examinar nuestras vidas, es cuando empieza el camino para alejarnos de Dios. Entonces, es importante reflexionar y examinarnos cada uno de nosotros todos los días. En la mañana, Señor, bueno, gracias. Y hacer una breve reflexión del día de ayer. Y en la noche, antes de acostarnos, hacer una breve o pequeña reflexión del día de hoy. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿En qué me descuidé? Mire, pequeñas reflexiones. ¿Qué hice bien este día? ¿Qué hice mal? Bueno, Señor, ayúdame para mañana, ¿verdad? Y mañana, Señor, no permitas que lo que hice ayer, ayúdame. Entonces, el primer paso para reconocer algo es examinarse a uno mismo. Entonces, reconozco mis rebeliones. Quiere decir que David empezó a darse cuenta de todo. Él sabía, pero probablemente no había medido los efectos a todo lo que lo había llevado y a todo lo que lo iba a llevar. ¿Por qué hizo él ese reconocimiento, esta reflexión ahora? Por todas las cosas que se le venían. Te va a pasar esto y esto. No vas a morir. ¿No cree que lo más fácil era para alguno mejor morirse? Sí, pero el Señor lo dejó para que él experimentara todo lo que... Mire cómo son las cosas, mire qué lección más grande. El Señor no es cruel. Nosotros venimos, hacemos pedazos las cosas y después, ay, mejor me muero y así ya no sufro más. No, con el caso de David le dijo, no vas a morir, pero vas a experimentar cada una de cada uno de tus errores. Vas a experimentar qué han sentido todos estos. Qué difícil, ¿verdad? Porque normalmente nosotros examinamos, señalamos y juzgamos a los demás, pero muchas veces no somos quienes hacemos esto. Dice un proverbio, pon cuchillo a tu garganta, mídete, examínate. David no se percató del descenso que había tenido. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de los descensos que tenemos. El domingo hablábamos de Lot. Lot no se dio cuenta del descenso que tuvo y a lo que lo llevó a perderlo todo. Jonás descendió a Jope. Descendió a dormir. Y viene el Señor después y lo hace descender hasta el Seol. Y todo lo que llevaba se perdió. Y tuvo que ir a predicar. Sansón descendió. ¿Y cómo terminó? Ciego, como esclavo, siendo el hazmerreír o el payaso de los filisteos. Para todos esos hombres, o como para David, la observación o la reflexión llegó tarde, llegó después del pecado. Mire, entonces ¿para qué nos sirve reflexionar, examinarnos cada día? Para no equivocarnos más, para no pecar más. Este alejamiento que tuvo con Dios no le permitió comprender o ver hacia dónde iba su vida. ¿Hacia dónde van nuestras vidas? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos llegar a tener? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué comprendemos? ¿Está usted consciente o estamos conscientes de nuestro alejamiento o de nuestro enfriamiento? Porque cada uno de nosotros sabe, debemos de congregarnos, debemos de orar,
Debemos de buscar más de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no hacemos caso a esto de algo que ya sabemos? Oiga, es de algo que ya sabemos. Algo que ya sabemos que debemos de hacer. Y no lo hacemos. Sí, yo sé, no me tiene que decir a mí cuándo es que me tengo que congregar. Sí, yo sé. No, hermano, no, sí, yo sé que tengo que orar. Yo sé que tengo que cantar. Yo sé que tengo que venir a la iglesia. Yo sé que tengo que no reunirme con personas que no traen un beneficio para mi vida. Sí, ya lo sé. Y así podemos decir, sí, ya lo sabemos. Y estamos cansados y estamos hartos y pareciera que los hermanos, pareciera que el pastor, pareciera que el líder es el que está detrás de nosotros diciéndonos qué debemos y qué no debemos de hacer. Pero es para nuestro bien. Entonces debemos de buscar a Dios y hacerlo de una manera voluntaria. Pero ¿qué necesitamos para reconocer? ¿Qué necesitamos para llegar a este mundo? Mire, primero, examinar nuestras vidas o nuestro corazón. ¿Y eso qué incluye? Bueno, dos cosas. Nuestra mente. ¿Qué piensa nuestra mente? ¿Qué es lo que está pensando y qué es lo que desea? Oiga, estas son dos cosas muy diferentes. ¿Qué piensa y qué desea? ¿Qué pensamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo a diario? Para pensar. No, debo de trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No estoy hablando mire, cuando estoy hablando de examinar, no únicamente no estoy diciendo que todo lo que nosotros queremos hacer es pecado. No, el problema es que lo que pensamos o deseamos nos puede llevar a alejarnos de Dios. Eso es. Y por consecuente, estar lejos o estar alejados de Dios nos puede llevar a pecar. Por el enfriamiento, por el distanciamiento, por lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿examina usted lo que piensa? ¿Examinamos lo que deseamos? Porque probablemente usted puede decir, mira hermano, pero yo lo que paso pensando es cómo tener cómo mejorar la calidad de vida de mi familia. ¿Es malo eso? No, no es malo. Y probablemente usted puede decir, es que mis deseos son poder dar todo lo que no tuve y dar una mejor calidad de vida. Entonces, mi pensamiento es, ¿cómo lo logro? Y mi deseo es, quiero darle esto. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo logro tener un mejor ingreso y con este ingreso poder dar esto? Ahora, el problema es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces al estar lejos de Dios, somos presa para pecar, para alejarnos de Él, para cometer errores. Porque yo no estoy aquí hablando de que todo tiene que ver con algún pecado, como el caso de David, que fue un adulterio. No estoy. Y que la forma de pecar únicamente es por medio del adulterio. No. Pero pecar también puede ser hacer algo que no sea bueno, algo como decimos algo chueco, algo que sea desagradable, algo que no es correcto. Alcanzar algo en un menor tiempo y no de la manera honesta. Debemos de considerar o de reflexionar sobre nuestros actos o palabras. ¿Cómo es que actuamos? ¿Cómo es que reaccionamos ante tales situaciones? Entonces, debemos de examinar, ¿qué pienso? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Voy a hacer esto y esto. ¿Cuánto tiempo le dedico a eso? Pero no tengo tiempo para reflexionar sobre lo que estoy haciendo, sobre mi vida espiritual. Entonces, el que no puede evaluar esto en su vida, no puede ver ni percibir su mal caminar. ¿Por qué le digo esto? Mire, bien simple, y lo digo como experiencia, no estoy diciendo porque estoy juzgando a alguien, pero muchas veces uno
por querer ganar más o por querer ascender en el trabajo, entonces uno se queda más tiempo o hace más trabajo y ya no pasa tiempo con la familia, pasa más tiempo con gente. Y muchas veces uno tiene compañeros de trabajo que son alcohólicos, o que son fumadores, o que son mal hablados. Y llega un momento en que tal vez usted no va a fumar o va a tomar, pero un día se le va a salir una mala palabra. O va a llegar un día que en su trabajo su lenguaje cambió. Ah, no, pero en casa y en la iglesia es muy diferente. En casa y iglesia, Dios le bendiga, hermanos. Pero en el trabajo su lenguaje es otro. Ya usted empieza a contar chistes rojos o de doble sentido. En otros les ha tocado que han empezado a beber o volvieron a beber. Otros, fumar. Y entonces cuando se comete algo, mire, el problema del pecado es que cuando en nosotros, ¿verdad? Porque los clasificamos. Cuando cometemos un pecadito pequeño, es pequeño, insignificante, no nos va a afectar. Dije una mala palabra, ¿a dónde me va a llevar esto de que a mí se me salió una mala expresión? A nada, no hay nada. Hermano, no sé por qué, porque usted es tan dramático. Pero una palabra me lleva a 2, a 3 malas expresiones, a reunirme con gente que no debo reunirme, a pensar cómo piensa el mundo. Probablemente un día a beber, a fumar o a cometer pecados, como el caso de David, cuando ya estaba alejado. Usted y yo como creyentes, al igual que David, creen que no sabía que se había alejado. Claro que sí. Pero muchas veces, o casi siempre, no nos gusta reconocerlo. Conocer a Dios es tener un íntimo conocimiento práctico de Él, porque ahora lo tenemos en nuestras vidas. David, al no reconocer sus deseos, estaba ignorando o negando a Dios. Cuando usted y yo no queremos reconocer, porque el Espíritu es el que nos dice, no hagas tal cosa, y no le hacemos caso, estamos ignorando a Dios. Cuando su palabra nos habla y no hacemos casos, estamos ignorando a Dios. Cuando el Espíritu nos dice, no vayas por ahí, estamos ignorando a Dios. David creyó que él se mandaba él solo, y no es así. Rehusó a la autoridad que Dios tenía sobre su vida. ¿Quién lo gobernó entonces? Sus pasiones, su concupiscencia, sus deseos. Conocer a Dios es temerle y ser su siervo. El principio de la sabiduría es el temor. Quiere decir que así como David, nosotros también, ¿cuántas veces hemos perdido ese temor al Señor? Corramos y escapemos por nuestras vidas. Decía el apóstol Pedro, sed sobrios. Oiga, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Dice Primera de Pedro
5:8. 6, leamos desde el 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este humillaos es todos los días. Por eso, ¿se acuerda que hace un momento le hablaba? ¿Por qué no hacemos una pequeña reflexión en la mañana de lo que hicimos ayer y una reflexión en la noche de lo que hicimos hoy? Y si hacemos una pequeña reflexión, yo no le estoy diciendo que haga 1 hora y medite, no. 2 minutos, porque usted bien sabe. En 2 minutos sabemos, hoy, ayúdame, Señor. Y al día siguiente, Señor, no permitas que lo que hice ayer lo vuelva a hacer. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hablamos un momento que muchos de nosotros tenemos anhelos y eso nos puede llevar a desviarnos del Señor. 8, oiga, sed sobrios y velad. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león, no es león, ¿verdad? 9, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, oiga, hermanos, como iglesia del Señor, Él nos ha llamado, hemos sido escogidos. No es por cuestión humana, no es porque a alguien se le antojó, no es porque alguien quiso. No. Usted y yo hemos sido escogidos. Entonces, velémonos y cuidémonos para no caer en tentación. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Debemos de conocer al Señor. Y si yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? Usted me diría, sí. Entonces, temámosle y seamos sus siervos. Amén. Entonces, primera de Juan 1:9, primera epístola de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, oiga, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿y qué pasó aquí? Mire, qué misericordia de Dios, que aquí David no había querido confesar hasta que llegó el profeta. Entonces, sin la convicción de que David había pecado, no hubiera sido perdonado. Ahora, esta convicción no es que reconocemos que hemos pecado. Esta convicción en David fue que su transgresión lo estaba matando por dentro y lo tenía desesperado. Eso es lo que leemos en algunos capítulos, no sé si en el Salmo 33, donde él menciona, mientras callé se envejecieron mis huesos. Está en alguno de estos capítulos, ahorita no me recuerdo cuál. Entonces, ¿quién de nosotros ha sentido esto? Cuando hemos callado, sentimos que estamos muriendo por dentro y estamos desesperados, hasta cambia nuestra actitud, nuestro tono, nuestra forma de ser. Mire, qué increíble, ¿verdad?
Porque dice, y mi pecado está, siempre otra vez Salmo 51:3, y mi pecado está siempre delante de mí. Quiere decir que el pecado no lo dejaba descansar. Quiere decir que el pecado no lo dejaba disfrutar de lo que hacía. ¿Y quién de nosotros, teniendo al Espíritu Santo, siendo salvo, podemos disfrutar después de pecar? Nadie. Él dice, mi pecado está delante de mí. Algo que él no podía ocultar, algo que él no podía borrar, algo que él no podía hacer desaparecer. ¿Será que lo que él sentía o será de ver a Betsabé embarazada? ¿Será lo que él sentía o el hecho de que todo el tiempo pasaba pensando en que había matado a Urías? Al que es hijo de Dios, el pecado no le trae paz, no le trae consuelo, no le trae descanso. Lo estaba matando por dentro y lo tenía muy desesperado. Entonces David estaba consciente de su pecado. Y su pecado estaba continuamente en sus pensamientos. ¿Sabe? No nos podemos burlar de Dios. No podemos engañarlo. Qué vergüenza para nosotros. Qué misericordia que muchos de nuestros pecados no han sido revelados a los demás. No quedaron escritos en un libro como la Biblia. Pero la palabra dice que todo sale a luz. Entonces, cuando el pecado ya no pesa ni avergüenza, híjole, es una situación difícil. El ejemplo, Sansón. Llega un momento en que ya le importó poco, pero qué caro lo pagó. Perdió la visión. Perdió la presencia de Dios. Su cabello no era la fuerza y su cabello no era la presencia. Era una señal de la que la presencia de Dios estaba con él. Era la señal. Y perdió su visión. Él decidió guiar, entonces perdió sus ojos. ¿Qué querrá decirnos David cuando decía, y mi pecado está siempre delante de mí? A la vista, enfrente, que lo miraba todo el tiempo, que tenía a Betsabé en su casa, verla embarazada, le recordaba no solo lo que había hecho con ella, sino que también de Urías. Aparte, sus pensamientos, porque donde estuviera, su pecado lo perseguía, lo agobiaba. ¿Quién puede dormir cuando ha pecado? ¿Quién puede levantarse con ánimos y con alegría? ¿Cómo se sentía David frente a su esposa? ¿Frente a sus hijos? ¿Frente al pueblo? ¿Frente a sus súbditos? ¿Frente a aquellos que fueron a traer a Betsabé y que supieron lo que había pasado? ¿Frente al que estaba encargado del ejército, al que le llegó la carta de que pusieran a Urías y que lo mataran? Entonces, ¿cómo se volvió la vida de David? Infeliz, amargada, sin sentido.
examinémonos todos los días. Es necesario reconocer nuestros errores diarios. Porque pequeñas cosas, un pequeño error nos puede llevar a pecar. Por eso no dije reconociendo el pecado, no, reconociendo errores. Porque esos pequeños errores nos pueden llevar a pecar, a tomar una mala decisión. ¿Usted desea tener una vida infeliz, amargada y sin sentido? ¿Verdad que no? David trató de luchar y de hacer a un lado su pecado. Y Dios mandó al profeta. Déjeme decirle esto. Dios le dio tiempo a David. Dios le dio tiempo. Ven, David, ven, acércate, David. Aquí te espero. Tú ya me conoces, tú ya sabes cómo venir ante mí. Ven, acércate. Y no se acercó. ¿Será que algunas cosas hubieran cambiado antes del juicio de Dios? No lo sabemos. Pero cuando llegó el profeta, ya había un juicio sobre su vida. Y no lo pudo cambiar. No pudo hacer nada más. Ya está escrito. ¿Seguimos luchando contra el pecado? Acerquémonos a Dios. Que nos ayude. Termino. No importa dónde estemos o lo que hagamos. Si hemos pecado, el pecado estará delante de nosotros. Nos pesará y nos avergonzará en todo momento. No importa dónde estemos. Usted puede cambiarse de ciudad, de trabajo, de casa, de país. No importa. Usted puede cambiar de profesión, de actividad. No importa. El pecado lo seguirá y lo avergonzará y lo hará infeliz. El pecado se había vuelto como una marca que no lo dejaba en paz. Dice la palabra que Satanás es el acusador. Entonces, la acusación de su pecado se había vuelto algo continuo, permanente. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a cometer más errores, más pecados. ¿Será que David se acostaba y se levantaba pensando en lo que había hecho todos los días? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Al final llega el Señor para que David reconociera. Porque yo reconozco mis rebeliones. Dios permite esto para que David reconociera. ¿Para qué? ¿Y qué es reconocer? Examinar, reflexionar y pedir perdón. Porque yo reconozco. Es examinar, reflexionar y pedir perdón. ¿Qué espera Dios entonces de nosotros? Que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos nuestras debilidades antes de que esto sea mayor y antes de que venga un juicio sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por permitirnos poder estudiar una vez más y aprender de tu palabra. Bendice a mis hermanos y que tú traigas descanso, reflexión. Padre, tú no vienes para destruirnos, tú vienes para restaurar nuestras vidas. Que podamos reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados. Señor, aquello que nos hace alejarnos de ti. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.